Y con envío gratis, nunca fue tan fácil. Ingresa a www.unimarket.ca y ordena ya. Exquisitos ingredientes, tu comida y antojos favoritos y todos los sabores que disfrutaste en tu infancia. Entregas gratis y en menos de 24 horas en todo el GTA, con compras de $60 o más. Mi mercado es tu mercado. Unimarket.ca. Amigos, amigas que nos están escuchando en Toronto y sus alrededores y también en muchos otros lugares alrededor del mundo. Este es Debate Radio en su programa de este domingo 14 de marzo. Un domingo que comenzó más temprano para nosotros porque hubo cambio de hora, un cambio de hora que no sé si sirve para mucho, pero... Mucha gente lo está cuestionando, que dijeron que debería haberse desaparecido desde hace muchos años. Incluso están pensando hacerlo, lo único que estaban esperando era que si New York se sumaba, entonces nos íbamos a sumar nosotros. La verdad, a mí me cuesta mucho, no sino el anterior, cuando retrocedes. Ese sí, para mí me toma 3 meses. Bueno, si lo tiene que aceptar Nueva York y lo tiene que aceptar Quebec. Luisa, ya entró la transmisión ahora en sí. vivo. Bueno, sí, tenemos una pequeña complicación. ¿Cuál es la lógica de este cambio? Miren, amigos, amigas, sobre todo quienes nos están sintonizando desde Centroamérica, particularmente fuera de las fronteras patrias. Particularmente desde Nicaragua, porque en Nicaragua es el tema que vamos a tocar hoy. Es una cuestión bastante sencilla el cambio de hora que muchos saben que sucede en Norteamérica. Y es que en la rotación de la Tierra hay un momento de inclinación hacia el Sol del Polo Sur y hay otro momento de inclinación del Polo Norte. Pues como nosotros estamos en el Polo Norte, la Tierra se está inclinando hacia el Sol en estos momentos, entonces los días comienzan a hacerse más largos. En el invierno, que está más lejos del Sol, pues se hacen más cortos, cortísimos y mucho frío. En el verano se comienza a inclinar hacia el sol y los días se hacen más largos. De hecho, creo que en pleno verano amanece como a las 5 de la mañana y anochece pasadas las 10 de la noche. O sea, se imaginarán días larguísimos, buenísimos para aprovecharlos, ¿no? Pero bueno, conmigo siempre en estudio, como siempre, mis colegas Gilberto Roger y Luisa Moncada. Buenos días, jóvenes. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Espero que usted ya haya cambiado sus horarios. ¿Sus relojes ya los cambiaron ustedes, los relojes de pulsera, los de la casa? No, por eso no usamos de pulsera. Eso ya no se usa, hoy usamos el celular. Solo el celular. Yo todavía soy old school. Para mí los relojes, tengo muchos relojes en casa y también tengo pues relojes de pulsera siempre. Y me toca estarlos cambiando. A veces hay relojes que no uso mucho y llega el otro cambio de horario y nunca lo cambié. Así que bueno, no le vaya a agarrar la tarde. Espero que tenga un bonito domingo. Hola, buenos días. Bienvenidos a este programa. Le garantizamos que hoy va a estar más que interesante. Vamos a discutir, vamos a debatir y sobre todo vamos a conocer qué es lo que está pasando en Nicaragua. Ya, y con nosotros vamos a hacer una breve presentación y luego vamos a continuar obviamente con... Bueno, aquí parece que hay una complicación. Aquí está. Y luego vamos a comenzar directamente con la temática. Y déjenme decirles que vía... Un segundito.
La tecnología es una cosa complicada. Aquí está. Déjenme decirles que hoy va a estar con nosotros, aquí, va a estar con nosotros la plana mayor, digamos, de Nicaragua para hablar sobre el tema de Nicaragua. Tenemos dos invitados especiales, dos personas pues que son muy conocedoras de las temáticas, como es Enrique Sáenz, que es un politólogo nicaragüense muy conocido en Nicaragua y fuera de las fronteras. Fue diputado nacional, es uno de los analistas más frecuentes, digamos, que tiene la República Nicaragüense en este momento sobre los temas, obviamente, de debate nacional. Y también está con nosotros Michael Reyes, que él es de la diáspora nicaragüense, que vive aquí en Canadá, muy involucrado con las acciones de solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Ellos dos son los dos invitados especiales, pero tenemos también vía Zoom, que es la modalidad que tenemos ya un año de estar haciéndolo, tenemos vía Zoom a dos de nuestros miembros del equipo de debate, Alexandra Crespo, periodista que todos los domingos la tenemos con nosotros, particularmente dándonos la información actualizada del día, y tenemos también a Guillermo Fernández, que by the way es nicaragüense, como ustedes dos, Enrique y Michael, el periodista nicaragüense, profesor de la Universidad de la UNAM en México en temas precisamente sobre América Latina y específicamente más sobre Centroamérica. Guillermo siempre está con nosotros para los temas latinoamericanos. Nosotros somos parte del equipo que manejamos el programa y vamos a entrar en los detalles en unos momentos, porque primero necesitamos que Alejandra nos cuente qué hay de novedades en Canadá hasta este momento. Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos en el estudio. Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando el día de hoy. Una mañana soleada aquí en Mississauga y estamos a una temperatura ya de 1 grado. Y ahora con los temas más importantes. Ya es un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia global. Pero por su lado, en Canadá, la primera muerte se registró el 11 de marzo y el 12 de marzo se cerraron los establecimientos educativos. Por esta razón, el primer ministro Justin Trudeau, en un discurso en la Cámara de los Comunes, dijo que el 11 de marzo será recordado como el día que cambió la vida en Canadá. Por otro lado, los trabajadores del centro logístico de Amazon en la ciudad de Brampton tendrán que aislarse hasta el 27 de marzo como parte de una investigación en curso de Peel Public Health sobre los casos de COVID-19 en el interior de esta compañía. Esto se dio a partir de la medianoche del día viernes. A pesar de que durante las últimas semanas la tasa de infección por COVID-19 en Peel ha ido disminuyendo, sin embargo, la tasa dentro de estas instalaciones ha aumentado significativamente. También al menos 1 millón de dosis de la vacuna Pfizer ingresarán a Canadá cada semana entre el 22 de marzo y el 10 de mayo. Así lo anunció el primer ministro Justin Trudeau, y esto sería más del doble de casi 450,000 dosis que se esperaba para la próxima semana. Además, a estas se suman las dosis adicionales de Moderna, que son más o menos unas 850,000 para la semana del 22 de marzo. Sin embargo, con respecto a la vacuna Johnson & Johnson, no hay un cronograma establecido para cuándo llegarán las dosis de esta vacuna. Y por último, a partir del próximo miércoles, el Centro de Convenciones de Toronto, el Centro de la Ciudad de Scarborough y el Centro de Congresos de Toronto serán los lugares en donde se empezará con la vacunación masiva. Sin embargo, para poder obtener la vacuna en uno de estos sitios, las personas deberán hacer una reserva en la página web toronto.ca/COVID-19. Vale mencionar también que los primeros que podrán acceder al sistema de reserva son los nacidos en 1941 o antes. Y sobre esto, Alejandra, gracias por la información, sin lugar a dudas es importante. También comentarle a nuestros amigos que están fuera de aquí de Canadá, que el tema de la vacuna sigue siendo complicado para nuestro país, específicamente para nuestra provincia, porque hasta el momento todavía no está claro quiénes van a ser las personas que van a, digamos, en esta etapa que comienza mañana precisamente, quiénes van a ser las personas que van a poder hacer fila. Hasta el momento hay un proceso online,
pero justamente anoche las autoridades decían que como que está siendo demasiado saturado y por lo tanto hay problemas en torno al mismo. Esperemos que en el transcurso de la semana, que como dijo Alejandra también, el primer ministro anunció que vienen más vacunas, y esperamos que por lo menos se vaya poniendo un poco más al ritmo. Hasta anoche también las autoridades decían que a nivel de todo Canadá se ha vacunado cerca de un 6% de la población, lo cual es relativamente bajo si se compara con otros países. Sí, además en Toronto se han vacunado ya más de 1 millón de personas, pero la dosis completa lo ha recibido 280,000 personas. Vale recordar que en las farmacias también se están vacunando y las filas son largas en las farmacias, entonces es una confusión, todavía no estamos seguros cómo va a funcionar exactamente. Y justamente esta semana también se empezará a poner la vacuna en los lugares en los walking clinics y demás, en los médicos de familia para las personas, en teoría, que tienen entre 60 y 65 años, pero como tú dices, Gilberto, pues todavía es un tema que está generando mucha confusión en las personas. Justamente a esta hora de la mañana el premier de Ontario, Doug Ford, está dando una conferencia de prensa para aclarar algunos temas al respecto, y bueno, nosotros estaremos al tanto de lo que dice. Si hay algo de última hora, se los haremos saber. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Nos vamos a ver el próximo domingo en una nueva edición. En este momento nos vamos a mover hacia Nicaragua, entonces, virtualmente. Para quienes nos están viendo fuera del país, déjenme decirles que estamos transmitiendo en Facebook, en el Facebook de Ondas FM. Que es www.facebook.com/ondas.ca. Ahí nos puede encontrar. Por alguna razón no aparece en mi computadora para poderlo poner en debate. No lo sé. Bueno, pero estamos en www.ondasfm.ca. Vamos a movernos, como decíamos entonces, hacia Centroamérica. Primero, Enrique, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Oscar, un saludo a Guillermo, a Michelle, a Alejandra. Un saludo cálido, porque desde aquí nos resulta a veces un poco surrealista. Envidiable, es envidiable. Está calentando y que estamos pasando a 1 grado. Bueno, tengo que decirles que le admiro y les reconozco ese estoicismo frente a semejante frío. Muchas gracias por la invitación. No es tanto el frío. Michael, bienvenido. Muchísimas gracias, Oscar, gracias. Y bueno, Guillermo, como siempre, gracias por estar nuevamente con nosotros. De la casa. Guillermo es de la casa, sí. Yo voy a comenzar haciéndoles una pregunta. Quizás Enrique nos da una idea, ya que él está allá en las cálidas Managuas, como decimos por allá. Enrique, ¿podrías darnos una descripción? Ten en cuenta que si bien hay muchos nicaragüenses que nos está escuchando, también hay mucho latinoamericano interesado en los temas de Nicaragua. Si nos pudieras dar una breve explicación de qué es lo que está sucediendo en Nicaragua en estos momentos. Y pregunto porque hay mucha gente que no sabe exactamente qué es lo que está sucediendo. Los nicaragüenses obviamente están bien informados sobre el tema, pero mucho oyente que está con nosotros en este momento no entiende exactamente cuál es la situación. ¿Por qué no nos das una muy breve explicación sobre qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Nicaragua? ¿Cuál es la situación? Sí, lo primero que hay que decir es que en Nicaragua se ha implantado una dictadura, y esto no es una exageración, ¿verdad? Tal vez recuerdan que a partir de abril se produjo un estallido de protestas. Esas protestas fueron reprimidas pues de manera violenta, ocasionando, de acuerdo a los registros oficiales de organizaciones internacionales de derechos humanos, más de 300 fallecidos por heridas de bala provenientes de las fuerzas represivas del régimen. En este momento hay, de hecho, porque no hay ningún decreto que así lo establezca, una suspensión de las libertades y derechos de los nicaragüenses. Hay confiscaciones de medios de comunicación, 2 reconocidos medios nicaragüenses como 100% Noticias y Confidencial
sus edificios fueron allanados, sus equipos fueron requisados sin ningún tipo de orden judicial y toda la propiedad de estos medios fueron confiscados. Igual, un conjunto de liderazgos políticos y también de organizaciones de la sociedad civil, si quieren salir de sus casas a cualquier tipo de actividad, pues son impedidos de salir o de su propia casa o de su propio sector territorial o de la ciudad donde residen. Además de los enjuiciamientos, es difícil entender cómo puede ocurrir eso en el exterior, en países donde existe un Estado de Derecho, por ejemplo, que una persona enarbole la bandera de Nicaragua, la bandera azul y blanco, y que por esa razón, por el solo hecho de enarbolar la bandera nacional, pues sea enjuiciada y ahora el régimen ha impuesto, como controla la totalidad del Poder Judicial, ha impuesto una modalidad y es acusar a las personas de tenencia de armas o de tenencia de drogas, sin que estas personas puedan ni siquiera defenderse. Enrique, buenos días, soy Gilberto Rogel, gracias por esta participación. Yo quiero comentarles a todos los participantes esta mañana que hablar de Nicaragua para este grupo de personas que estamos aquí en Canadá es verdaderamente pasional, porque yo particularmente me encanta el tema de Nicaragua y justo me estaba acordando que hace 20 años yo estuve en Nicaragua cubriendo una elección cuando Daniel perdió frente a Enrique Bolaños y en aquella época mi guía, mi amigo que andaba conmigo, me hacía un recorrido por las zonas de Managua y era increíble ver cómo, estoy diciendo, hace 20 años, el fervor patriótico que tenían los nicaragüenses y cómo aspectos como el hecho de la participación electoral era sumamente importante y el otro era el tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que ha pasado en Nicaragua con aquellos sueños de utopía revolucionaria que habían? Hasta el momento, lo que tú estás mencionando, sin lugar a dudas, es un panorama bastante gris, pero también Daniel Ortega y el Frente Sandinista lo han tratado de plantear como un tema que se está manejando de manera diferente. ¿Cómo podemos entender los que estamos afuera qué es lo que está pasando con Nicaragua? Hay dos versiones, estamos frente a un régimen autoritario, como tú decías, o estamos frente a un régimen o a un partido popular que ha ganado con democracia, que ha ganado con votos, porque acabamos de ver en El Salvador hace una semana. El partido del presidente ganó abrumadoramente con votos legales, con votos transparentes, pero eso no quiere... Y con mucho abstencionismo. Y con mucho abstencionismo, ha pasado en Nicaragua, pero ha ganado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? Bueno, yo fui parte de esos sueños en mi juventud, ¿verdad? Quisimos asaltar el cielo, ¿verdad? Lamentablemente el cielo ya no estaba en el lugar donde nosotros quisimos tomarlo por asalto. Aquí hay distintas dimensiones de un mismo problema, ¿verdad? Encontramos un personaje que indiscutiblemente entra a luchar en contra de una dictadura en la época de Somoza, pero gradualmente va sufriendo una conversión y se transforma en su contrario. Esa es una dimensión psicológica, cómo una persona puede convertirse en la negación de lo que un momento fue. Pero esto puede parecer retórico. La realidad es que Ortega, a partir del 2007, que llegó al poder por segunda vez con el 38% de los votos, hay que decir que con una minoría de votos, pero a partir de la cooperación petrolera venezolana, porque el primer acto de gobierno de Ortega fue suscribir un convenio con Chávez mediante el cual Venezuela se comprometía a suministrar la totalidad de los requerimientos de petróleo de Nicaragua. Y seguidamente lo que resolvieron es lo que era un convenio internacional, transformarlo como si fuera una operación privada. De esta manera, Ortega se apropió privadamente, sin pasar por el presupuesto ni escrutinio público,
alrededor de 550 millones de dólares anuales, que era el crédito petrolero, porque no correspondía a todos los requerimientos, sino que una parte, 550 millones de dólares, con lo que en primer lugar constituyó un grupo económico familiar que le ha permitido ser una de las personas más acaudaladas de Nicaragua y de Centroamérica. Ese es el primer dato. Ortega pasó de ser un revolucionario a ser uno de los capitalistas empresarios más connotados de Nicaragua y de Centroamérica. A ver, me gustaría hacer una pausa ahí para hacer una precisión. Antes, Guillermo, después te cedo la palabra. Para mí, la pregunta del millón es esta, Enrique. En estos momentos, ¿qué es lo que el movimiento, llamémosle el nuevo movimiento revolucionario, no sé cómo le llaman realmente, en Nicaragua está planteando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Está en contra de la revolución o está en contra de Daniel Ortega? ¿Cuál de los dos puntos es? Sí, lo primero que hay que decir en relación a este planteamiento es que la revolución es una cuestión del pasado, ¿verdad? El discurso de Ortega de una segunda etapa de la revolución no es más que una estafa en la que en Nicaragua muy pocos creen, ni a nivel internacional, conociendo lo que ocurre en Nicaragua. Es decir, no puede ser una revolución cuando el grupo político en el poder pues se ha transformado en un grupo empresarial poderoso. No puede ser una revolución cuando se han apoderado de los principales negocios del país, desde los cuales imponen sobreprecios. En la energía, los nicaragüenses pagan la mayor tarifa eléctrica de Centroamérica porque la mafia en el poder controla ese negocio. Los nicaragüenses pagan los más altos precios del combustible porque la mafia en el poder impone los precios del combustible y pagamos los más altos precios de Centroamérica. En segundo lugar, la principal alianza que formó Ortega una vez en el poder fue con los grupos económicos más poderosos del país, los banqueros, la vieja oligarquía, de tal forma de que, igual que en el somocismo, la oligarquía dejó a Ortega desmantelar la democracia a cambio que le permitieran seguir enriqueciéndose de manera desproporcionada. Y Ortega los dejó enriquecerse mientras le permitieran mantenerse en el poder, de tal forma que la revolución es cosa del pasado, un sueño que se transformó en una pesadilla con la llegada de Ortega al poder en esta segunda ocasión. Me parece interesante esa aclaración porque sobre todo aquí en Canadá vive una cantidad grande de nicaragüenses, pero en su mayoría llegaron hace 30 años, 40 años, ¿no? Entonces hay una perspectiva probablemente distinta de cómo están las cosas vistas desde aquí que viviendo en Nicaragua. Pero Guillermo, te corté la inspiración hace un rato. Lo censuraste. Sí. No, me gustaría hacer una observación y señalar ahí una contradicción, ¿verdad? Un elemento por lo menos curioso, porque efectivamente Enrique ha descrito pues una realidad de la cual nos podemos informar, o sea, vemos en las noticias, están los videos, ¿verdad? Efectivamente hay muchas restricciones a las libertades ciudadanas. Sin embargo, encuestas publicadas recientemente, por ejemplo, Sid Gallup, que es una encuestadora muy seria, señala que para la mayoría de la población nicaragüense el problema principal es el económico, o es la falta de empleo, y que el problema político solo le preocupa al 11%. Eso también me gustaría saber cómo se explica. Por otro lado, digamos, las organizaciones y los líderes de la oposición reflejan en estas mismas encuestas una simpatía, una preferencia por parte de los encuestados de apenas del 3 o del 4%. Entonces como que el discurso no llega a la mayoría de la población, no conecta con los problemas reales y pues tampoco se sienten representados por ello. Eso por una parte. También no sé si puedo terminar la... Dale, solamente le quiero agregar algo. No se deje censurar. En cuanto a la revolución, digamos, ya esta idea, ¿verdad?
por un lado, yo entiendo, y el gobierno así lo dice, de que parte de este apoyo o financiamiento venezolano ha servido para estas políticas del gobierno de beneficiar, o por lo menos así, de manera asistencial, a los más necesitados, ¿verdad? Porque hay gente que necesita, bueno, no mojarse en invierno, y bueno, le entregan 2 láminas de zinc para que mejoren, aunque sea mínimamente, el lugar donde habitan, o financiar estos proyectos que se pueden ver, digamos, la construcción de centros de salud o de incluso caminos y de carretera, ¿verdad? Para sacar la producción. Eso por una parte. Y por último, en la crítica a la revolución, si existe o no existe, y a la crítica que se hace cuando se señala que actualmente está, digamos, los nuevos periodos del gobierno de Ortega no representan o no son parte o continuidad de la revolución, porque no son y ni está haciendo lo mismo que se hizo en los 80, hay como una contradicción en ese señalamiento, porque por un lado pues no se puede hacer lo mismo. O sea, se critica que en los años 80 el Frente Sandinista fue en contra de la empresa privada, fue muy agresivo. También entró en esta contradicción con Estados Unidos, que llevó a que la revolución fuera asfixiada en sangre, pero con la guerra contrarrevolucionaria, que condenó la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, en este sentido, como esta nueva etapa se trató, al parecer, según explican los propios líderes sandinistas, de corregir esos errores, o lo que se señalaba como errores. Y de ahí este acuerdo incluso con los empresarios, con la misma Iglesia Católica, es como tratar de conciliar distintos intereses. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento porque tenemos que hacerla. Regresamos en un minuto. ¡Tacos de $1! Martes y miércoles de $1. Tacos de carnitas, birria, cochinita, bistec y más. Arma tu combo con el sazón de la tía Flor. Te esperamos en 1549 O'Connor Drive, East York. Búscanos en Facebook como El Sazón de la Tía Flor. Haz tu pedido al 416-689-2450. Nos vemos el fin de semana con entregas a domicilio gratis en el GTA, porque el verdadero sazón es con la Tía Flor. Estimados amigos que nos escuchan, gracias por estar con nosotros en este domingo, hablando de un tema tan caliente como el tema de Nicaragua, ¿verdad? Y no lo digo necesariamente por el clima allá en Centroamérica, sino por el clima aquí en la radio y en los medios virtuales. Y quiero pedirle a nuestros invitados que en los comerciales por favor no hablen, porque que le pongan mute, porque se escucha en el 91.9 FM todo lo que han dicho, así que todas las cosas esas prohibidas que dijeron ya las oyó la audiencia, sobre todo Guillermo. Bueno, vamos a movernos un poquito siempre en el tema de Nicaragua. Vamos a movernos para Toronto y nos gustaría preguntarle a Michael, obviamente sos segunda generación o tercera, quién sabe, de nicaragüenses afuera como diáspora. ¿Cómo tus papás tienen una perspectiva de la vida, me imagino? Como segunda generación, ¿cómo ves las cosas vos desde aquí? Bueno, pero muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar en esta plataforma, porque siendo canadiense, identificándome como canadiense de primera generación de origen nicaragüense con mucho orgullo, quiero dedicar primero a esta conversación a mis abuelos, papás abuelos, y a toda mi familia que están sintonizados por el esfuerzo que han hecho siendo pioneros aquí en este país, representando a Nicaragua como canadienses de origen nicaragüense, con todas las luchas, todas las traumas, todos los dolores y todas las felicidades que han podido lograr acá. Y quiero usar este privilegio que tengo, que ellos me han dado para abogar por la situación en Nicaragua y para promover la democracia y lo que tomamos por ventaja acá, para que Nicaragua por fin tenga algo así. ¿Por qué, Michael, por qué es bueno que estas generaciones de canadienses conozcan lo que está pasando en Nicaragua? ¿Qué tan importante es? Bueno, para mí es importante porque yo regresé a Nicaragua por primera vez hace 6 años. Yo crecí aquí, mis abuelos me trajeron de bebé, de niño, y desde Panamá.
o sea, contándome la historia de ellos y conceptualizándome en la historia de ellos y en la narrativa de ellos, yo pienso que no puedo quedarme callado desde acá y no puedo dejar de pensar en Nicaragua y en el potencial que tiene el país. El potencial que tiene el país de un pueblo que como Enrique demuestra, tiene gente lúcida, gente que tienen deseo para un país democrático, con sociedad civil, con una regla de ley fuerte, con instituciones democráticas fuertes, que tiene una visión para un futuro amplio, una apertura de lente grande. Entonces, todos los recursos naturales que tiene Nicaragua, Sí. la posibilidad que tiene el país, es importante para mí darle conocer a la gente latina en Canadá y canadienses latinos y al pueblo canadiense en general, que por primera vez tiene la representación de gente de todo el mundo que también son canadienses. Entonces, Claro. Sí. Michael, yo quiero hacer acá no sé si sería un mea culpa o cómo llamarlo en el periodismo, pero a ver, mi mamá vive en Nicaragua, yo nací en Nicaragua, si bien es cierto, la mayor parte de mi vida viví fuera de Nicaragua, pero mi hermano fue una de las personas que tuvo que huir con la represión de abril, y yo sí, sin ningún tipo de falsas verdades, yo sí creo que Nicaragua está viviendo una cruel represión y que se representa en las estadísticas de asilo en este país. Ustedes sabían que durante 2020 Canadá revisó 55 solicitudes de asilo de ciudadanos nicaragüenses y las aprobó absolutamente todas. Es uno de los pocos países que Canadá no ha denegado ni un solo caso, y creo que eso también es un reflejo de lo que está sucediendo. Pero sobre lo que decía Guillermo hace algún momento, yo también creo que parte de lo que está pasando en Nicaragua es culpa de la oposición política. ¿Por qué? Porque la oposición política, con todo respeto, señor Sáenz, está sumamente dividida en Nicaragua. Bueno, las elecciones pasadas llamaron al abstencionismo y bueno, según estadísticas, se llegó al abstencionismo del 70%, y ahora la oposición política para las próximas elecciones de noviembre va a llevar 3 fórmulas, y eso definitivamente no considero yo que vaya a dejar un buen resultado en las urnas. ¿Por qué la oposición política le ha sido tan difícil cohesionarse en un solo tema, señor Sáenz, para de verdad ser oposición, como bien se dice, y empezar a trabajar por una solución de lo que está pasando? Porque en abril de 2018 se asesinaron a por lo menos 300 personas, entre ellos la mayoría jóvenes, y yo estoy muy cercana de la gente que ha tenido que huir de Nicaragua por esta situación. ¿No es ya momento de empezar a cohesionarse y trabajar parejo para sacar a este tipo del poder? Sí, yo quisiera referirme en primer lugar a lo que señalaba Guillermo y a la encuesta que él mencionaba, y compartiría los siguientes datos. Primer dato, aproximadamente el 75%, 3 de cada 4, rechazan al régimen de Ortega. Segundo, el 62%, de acuerdo con la encuesta que mencionaba Guillermo, de los nicaragüenses, si tuvieran oportunidad, saldrían del país. Y el 67% de las mujeres. Y un dato apabullante, 75%, de acuerdo con la encuesta que mencionaba Guillermo, 75% de los jóvenes menores de 24 años, si tuvieran oportunidad de salir del país, se irían. Siguiendo con la misma encuesta que mencionaba Guillermo, efectivamente, como él decía, para la mayor parte de la población, el principal problema es el problema económico. Y efectivamente, esto está relacionado con lo que decía al principio, ¿verdad? Esto no es ninguna revolución. Si algo podría caracterizar al régimen que se ha impuesto en Nicaragua, es el de un Estado mafioso, una mafia que se apoderó de la totalidad de los poderes del Estado con el único propósito de enriquecerse de manera desmesurada y
con el discurso llenar los estómagos de los nicaragüenses, pero al final los estómagos no se llenan con discursos, y por eso el principal problema de los nicaragüenses es económico. ¿Por qué? Porque casi el 70% de la población nicaragüense, y esto no es encuesta, estos son cifras oficiales del último reporte de empleo del gobierno, del último reporte a diciembre, casi el 70% de los nicaragüenses se encuentra en condición de subempleo o desempleo abierto. Más del 50% de los nicaragüenses, de acuerdo a cifras oficiales de CEPAL que fueron publicadas la semana pasada, se encuentran en condición de pobreza. ¿Y por qué? Porque el régimen, frente a las condiciones extremadamente bonancibles de las que disfrutó a lo largo de la mayor parte de estos años, en lugar de resolver los problemas de fondo de la economía nicaragüense, invertir en educación. 20%, de acuerdo con las cifras oficiales, son analfabetos en Nicaragua, y apuradamente la escolaridad promedio es de 6 años, es la escolaridad promedio, es decir, la de un niño de 12 años. Después de 14 años en el poder, pues obviamente no estamos hablando de ninguna revolución, en términos de modernización. Pero Enrique, déjeme plantearle un escenario. Usted me está o nos está señalando que realmente hay aspectos que son dramáticos de la situación en Nicaragua. Al inicio usted planteaba también la situación política que fuera de Nicaragua, le sabré decir, llama mucho la atención. Cuando fue en abril del 2018, alguna gente aquí en Canadá comenzó a decir que los días de Daniel Ortega estaban contados. Y no pasó nada. Y no ha pasado nada. Y estamos a 2 años prácticamente de esa situación. Como Luisa lo planteaba hace un instante también, y leyendo un poco lo que está pasando, las noticias que están saliendo en Nicaragua, uno se puede dar cuenta que hay 2 bloques, que hay una precandidata como la señora Chamorro, que se perfila como una de las principales. Pero usted me está planteando hasta este momento que situaciones como lo económico, el desempleo, la escolaridad están tan bajos. Entonces, ¿cuál sería la lectura que podemos tener afuera? Porque para mi gusto, les sabré decir, me llama la atención que Daniel Ortega sigue teniendo una fuerte aceptación popular dentro de los sectores populares. Y eso mismo creo que lo planteó Guillermo en alguna medida, pero también releyendo algunos aspectos se plantea como eso. Entonces, como que mucha gente sigue creyendo, perdón la expresión, más en el proyecto político que planteó el Frente Sandinista y su figura como Daniel Ortega. Entonces, tenemos 2 escenarios totalmente diferentes. Sí, primero que mencionaba, recogiendo la encuesta que citaba Guillermo, que al menos el 75% de los nicaragüenses rechaza el régimen de Ortega. Es decir, no es cierto, disculpen, que Ortega cuente con un apoyo significativo de la población. ¿Y según quién? Segundo, que hay puesto, sofocó a sangre y fuego pues las expresiones de protesta, y permítanme mencionar que en los últimos meses ha aprobado 4 leyes o impuesto 4 leyes, una que llamamos o debería la ley Putin, la ley de agentes extranjeros, en virtud de la cual cualquier nicaragüense que tenga un vínculo en el exterior, esta misma comparecencia mía aparece como un atentado a la soberanía nacional, de acuerdo con la ley de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros, para mencionar 2 de las leyes recientes. Pero quisiera enfocar en lo que mencionaba Alexandra y también en tu caso, Oscar, y es que efectivamente, además de la represión que en un momento pues mató, torturó, encarceló, esa represión continúa vigente. Pero además hay que reconocer que gradualmente se ha producido una distancia, de manera tal de que el rechazo a Daniel Ortega no se refleja en apoyo por parte de la población a las organizaciones y liderazgos
opositores existentes. Pero vamos a ver qué dice Guillermo al respecto. Sí, Guillermo, vamos a ver qué pensás al respecto. Gracias. No, por un lado, yo quería señalar que, digamos, el problema de la pobreza en Nicaragua, digamos, es un problema estructural. O sea, tiene que ver incluso con el injusto orden económico internacional. Digamos, estas son palabras que ya no se utilizan, pero en tanto exista un intercambio desigual a nivel internacional, pues siempre habrá estos índices de pobreza. El deseo de la población joven de emigrar es también algo generalizado en toda Centroamérica. Y bueno, y ahí están de muestra las caravanas de ciudadanos hondureños y hondureñas y también de guatemaltecos. Entonces eso también tendríamos que verlo en el contexto regional. Por otra parte, hay otros dos datos que yo quisiera citar también de la misma encuesta. O sea que uno puede ver que según los encuestados evalúan al gobierno de Ortega, según esta misma empresa, el 15% de los encuestados lo califica como que la gestión es muy buena, ¿verdad? El 22% buena y el 21% como regular. Y si yo sumo eso, pues tenemos que es un porcentaje de más del 50% que yo diría que no queda tan mal parado, ¿ve? El gobierno, porque sí sobrepasa el 50%, de hecho suma el 58%. ¿Ve? Y por otro lado, también yo quería insistir y señalar esto, que digamos, también viajo con frecuencia a Nicaragua. Estuve en enero del año pasado allá y también tuve oportunidad de hablar con diversos sectores, con la gente en los mercados, en los supermercados, con los mismos taxistas, y efectivamente logré constatar esto mismo, ¿verdad? Que la población está preocupada por el trabajo, ¿ve? Y siempre con esto de que antes del 2018 íbamos bien. Entonces aquí también siento que el gobierno ha sido muy hábil para descargar la responsabilidad del deterioro económico precisamente en la protesta. Con todo respeto, Guillermo, hay una frase que yo leí hace muy poco tiempo que dice que ninguna dictadura se instaura sin el aplauso de las mayorías. Y es por eso que los dictadores y los populistas trabajan por conseguir justamente ese aplauso de las mayorías y mantener a un pueblo pobre para que con una lámina sea suficiente o una canasta. Pero bueno, Michael, a mí me gustaría, Michael, conocer tu postura. Tú estás desde acá, pero tienes mucha cercanía con Nicaragua, y a mí me gustaría conocer tu punto de vista, porque bueno, ya no le dio tiempo al señor Sáenz de hablar, pero a mí sí me interesa saber qué pasa entonces con la oposición en Nicaragua, porque en un escenario como ese, no, yo considero desde afuera que la oposición nunca logró consolidarse realmente en Nicaragua para ser una opción política real para salir de esta situación. Sí, y o sea, lo que me parece a mí es que la situación en Nicaragua tiene que cambiar de manera, como estaba diciendo Guillermo, sistémica. Porque el hecho es que ahorita en Nicaragua lo que nosotros observamos es que en un país totalitario, autoritario, que no permite que el pueblo crezca y que se levante, eso impide a que la educación pública, la sanidad pública, los sistemas de seguro social y todo eso no apoya al pueblo. Entonces, de mi experiencia y mi perspectiva aquí en Canadá, o sea, aunque no somos un país perfecto, lo que sí se puede exportar son las maneras de que el pueblo sí aquí ayuda con servicios sociales, educación pública, para que el pueblo sea crítico y sea por lo menos inteligente y pueda decidir por su propia parte sin tener la manipulación de un poder del Estado, de la nación. Entonces, de mi perspectiva, yo vengo de una familia donde mis abuelos fueron profesores, mi papá fue profesor en la UCA, o sea, son gente que son pensantes, y toda la vida yo he crecido conociendo la historia de Nicaragua y el contexto en el cual yo llegué hasta acá. Desde que comenzó a pasar todo en 2018, yo me uní a la gente que yo comencé a conocer, que son nicaragüenses. En toda mi vida yo no tuve mucha amistad o conocidos nicaragüenses, porque en realidad la comunidad nicaragüense es muy pequeña comparado a los Estados Unidos. Pero yo me unía al grupo que formamos NICA, y en las redes con Montreal y con otros hemos hecho todo lo posible por
por galvanizar al gobierno canadiense. Hemos escrito cartas a la oficina del primer ministro, hemos urgido a los nicaragüenses canadienses, o canadienses nicaragüenses, refugiados nicaragüenses que están acá, exiliados, que alcen su voz. Hemos notado que, por ejemplo, es difícil, especialmente ahora con COVID, unir a la gente, reunir a la gente, pero antes de COVID estábamos formando lo que podíamos hacer, picnics, fiestas, lo que sea para organizar, para recoger dinero, para organizar firmas, y todo eso yo creo que ayudó para que el pueblo latino y el pueblo nicaragüense en específico sepa que nosotros tenemos que involucrarnos en la vida cívica canadiense y involucrarnos en la ciudadanía activa para efectuar cambios. Michael, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte nuevamente. Regresamos en un minuto. Tener el auténtico sabor de Latinoamérica en la puerta de tu hogar y con envío gratis nunca fue tan fácil. Ingresa a www.unimarket.ca y ordena ya. Exquisitos ingredientes, tu comida y antojos favoritos y todos los sabores que disfrutaste en tu infancia. Entregas gratis y en menos de 24 horas en todo el GTA, con compras de $60 o más. Mi mercado es tu mercado. Unimarket.ca. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 11 de la mañana con 47 minutos en Toronto, 9 de la mañana con 47 minutos en Nicaragua. Y 9 de la mañana con 47 minutos en México también, si no me equivoco. Gracias nuevamente a Michael y a Enrique por estar con nosotros este día hablando sobre la situación en Nicaragua, una situación sumamente complicada para quienes no somos nicaragüenses y no estamos allá y no lo vemos de cerca. Quiero aprovechar para darle las gracias a Isabel Matamoros, una nicaragüense muy activa aquí en la comunidad, quien es la que nos ha ayudado a organizar esta conversación. Gracias, Isabel. Realmente es interesante esta temática y es importante que nosotros pues conozcamos un poco de qué es lo que sucede allá al centro del continente. ¿Qué decís, Gilberto? No, que llama la atención cómo Isabel nos contactó, porque ha sido muy frecuente, ha sido insistente en que trajéramos el tema y queremos decir, hemos hecho un espacio importante porque la situación política aquí en Toronto y en Canadá está sumamente caliente. También. Y también estamos pensando ahí, si se está rumorando que va a haber elecciones pronto. Y el tema de Nicaragua es interesante también. Sí. No, la verdad, este programa inició enfocándose en Canadá. Sin embargo, son los mismos oyentes que nos han estado empujando a que toquemos temas de América Latina y estamos tocando temas latinoamericanos porque es importante, porque la gente necesita saber qué es lo que está pasando allá en su continente. Nosotros también, pues nosotros que hemos ido a comer nacatamales, a comer vigorón, sí, gallo tinto. En la bella Managua. No, allá en Nicaragua. Frente al lago. Frente al lago, en Granada. Sí. Oh, my. Hermoso, ¿no? Y realmente Nicaragua es un país hermoso. Sí, y hermoso por la tierra, por lo que tiene, pero sobre todo por la gente. Sí. Miren, para los amigos latinoamericanos, Nicaragua es uno de los países menos violentos de América Latina. Yo diría de los muy pocos, de los muy pocos. Bueno, ustedes ven El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, que están al lado de Nicaragua. Ahí lo matan a uno por cualquier cosa. Sin embargo, en Nicaragua, lo peor que puede pasar, no digo que no pase algo malo, pasa algo malo aquí en Toronto de vez en cuando también. Pero en Nicaragua, por ejemplo, si te asaltan, no te matan. No, y yo creo que hice el comentario. Gente te defiende. Claro, y lo decía el comentario de Enrique, que hace 20 años que yo estuve allá, uno de los temas que se preciaban mucho orgullo los nicaragüenses era el tema de la seguridad ciudadana. Y era algo increíble cómo cualquiera podía pasear en el centro de la capital sin ningún miedo, lo cual no podía pasar en ningún otro país. No, y yo sí creo, esta es una opinión muy personal, obviamente. Yo estuve en la Nicaragua durante la Revolución, de hecho estuve en el 10º aniversario de la Revolución. Estuve en Nicaragua cuando ganó doña Violeta de Chamorro, cuando perdió Daniel. Estuve cubriendo esos eventos y he estado 1 millón de veces en Nicaragua. Y yo sí creo que hubo cambios fundamentales después del 79, en los 80,
y creo que ha habido cambios fundamentales últimamente también. Nuestro querido amigo Daniel Ortega no tiene defensa, sin lugar a dudas, ni él ni su esposa. A mí me parece que Efectivamente la forma en que están manejando las cosas en Nicaragua no es la mejor en el ámbito netamente democrático. Pero yo sí creo que Nicaragua, pues hay mucha gente que sigue pensando progresistamente y que no es que quieran volver a la época de Somoza tampoco, pues, ¿verdad? O sea, sino que es crear una democracia en los tiempos en los que estamos. Y alguien, por ejemplo, que yo admiro mucho son a los Mejía Godoy, pues los he visto allá en Nicaragua y los he visto aquí en Toronto cuando han venido y hemos conversado con Luis Enrique particularmente. Y gente pues que ahora está combatiendo a la dictadura de Ortega, como Yoconda Belli. ¿no? Ya. No, o sea, yo creo que realmente hay un montón de gente que está claro pues de que el problema no es el sistema. Bueno, el sistema en general es malo en todos nuestros países pues por la por la buena distribución de la pobreza, por la mala distribución de la riqueza. Sí, pero creo yo que Nicaragua tiene perspectiva siempre y cuando los nicaragüenses muevan bien las piezas y hagan lo que tienen que hacer. No, y Oscar, yo creo que también el punto allí un segundo, permítame un segundo. Yo quiero plantear también que el tema de fondo también es el sistema económico, porque lo estamos viendo en los países de la par, El Salvador o Honduras, donde el modelo neoliberal ha venido y ha destrozado todo el sector popular. Y lo estamos viendo como las poblaciones de El Salvador, del Triángulo Norte, cada vez son más pobres porque el sistema económico es el que está mandando. Y si ese va a ser el camino que va a Nicaragua, ustedes ya saben cuál va a ser la respuesta. Pero también los índices de corrupción, porque la gente está consciente. En Nicaragua el índice de percepción de corrupción supera el 25%. Eso es muy alto. Más allá de percepción, creo que es una realidad. Pero claro. Enrique, a ver. Sí, quisiera puntualizar lo siguiente. Primero, que efectivamente es esencial la unidad de la fuerza opositora de Nicaragua para que ese 75% que rechaza a Ortega efectivamente tenga una oportunidad de construir un futuro distinto. No hay ninguna justificación para que los liderazgos y las organizaciones opositoras no puedan concertar una posición común, primero. Segundo, en las condiciones de Nicaragua, para bien y para mal, y esto no tiene que ver ni con simpatías ni con antipatías, la comunidad internacional tiene un papel relevante y el gobierno de Canadá ha tenido un papel muy importante para apoyar la lucha del pueblo nicaragüense por su libertad. Y aprovechando que estamos en un programa en Canadá, pues exhortaría a los nicaragüenses residentes en Canadá que mantengan informados a los medios de comunicación, que mantengan la acción frente a las autoridades canadienses, porque Canadá tiene una gran respetabilidad en el marco de la OEA, una gran respetabilidad en América Latina y en Nicaragua, y su voz, si se escucha de manera frecuente, en alta y clara voces, una incidencia va a tener, y los nicaragüenses en Costa Rica tienen un papel. Y finalmente, si más del 60% y el 75% de los jóvenes quieren salir, y eso es parecido a Honduras o a Guatemala, etcétera, entonces ¿de qué nos sirve estar pagando a nosotros con muertos, con cárcel, con confiscaciones? Si más del 50% de la población está en condición de pobreza, ¿de qué revolución estamos hablando? ¿Y por qué tenemos que pagarlo con muertos, con cárcel, con confiscación? Si casi el 70% de la población está en condición de subempleo y de desempleo, ¿de qué revolución estamos hablando? Si el régimen, de acuerdo con el último informe de Transparencia Internacional, está calificado como el más corrupto de Centroamérica, que es ya mucho decir, y el tercero en América Latina, solo detrás de Venezuela y de Haití, si el régimen de Ortega está en la lista gris del Gafi y está entre los peores del mundo, como de los países de más riesgo en lavado de dinero, ¿de qué revolución estamos hablando? Si en Nicaragua, a pesar de ser el país más pobre de Centroamérica y de América Latina, y donde se paga el salario mínimo más bajo de Centroamérica,
porque los multimillonarios han crecido de tal forma de que tenemos en Nicaragua más multimillonarios que Uruguay y que Costa Rica, que son países de población semejante, pero que nos superan muchísimo en materia económica y social. Yeah. Aquí no hay ninguna revolución, señor Fernández, Guillermo, ¿verdad? Compatriota. Aquí lo que hay es una mafia que se ha enquistado en el poder con un discurso retórico que engaña cada vez menos a los nicaragüenses y que han utilizado su enquistamiento en el poder para enriquecerse desmesuradamente, para entronizarse. Llevan 14 años en el poder, ¿verdad? Y a sangre y fuego. Entonces, no hay ninguna revolución en Nicaragua, no tenemos que pagar estos costos, además de desempleo, corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, etcétera, pagarlo con muertos y con encarcelados. Enrique, habría un par de bemoles que habría que ponerle, pero antes de entrar a eso, Michael, ¿cuál es tu perspectiva de la situación? Lo que yo quería decir es que estoy de acuerdo con todo lo que dice el señor Sáenz. Yo, para mí, quiero darles una acotación que dijo mi abuela cuando estaba hablando. No, hombre, esa gente nos ha hecho sufrir. Ese es algo que es una experiencia de ella y de muchos de los diáspora de nicaragüenses en el mundo. El sufrimiento que ha pasado el pueblo es algo que no es objetivo. También la revolución es una cuestión del pasado, dijo el señor Sáenz. Lo único que yo voy a decir a eso es que es cierto todo lo que está diciendo él, pero nosotros todos vivimos con la trauma de esa revolución. Y nosotros en nuestra vida, ahorita teniendo esta conversación, estamos demostrando que vivimos con una revolución todavía. Aunque yo no viví esa situación personalmente como primera persona narrativa, es mi experiencia secundaria. Y todos nosotros vivimos esa experiencia. Tenemos miedo de regresar, tenemos miedo de qué va a pasar en ese país. Queremos hacer algo para el futuro de ese país, que ya es el colmo. Entonces, la revolución sí todavía vive en ciertos aspectos. Y lo que quería darles también idea de las personas que yo he estado ayudando pro bono a traducir sus documentos, a abogar para su estadía, su residencia permanente, su exilio en Canadá. A todos, como ustedes ya mencionaron, se los han dado, gracias a Dios. Pero hay un muchacho joven que ha llegado acá, que ya le dieron su residencia permanente, estudió en la UNAM en Nicaragua, estuvo en las manifestaciones del 18 de abril, ahora está acá, está luchando, está pasando lo mismo que pasaron mis tíos y mis abuelos. Y el muchacho estudió relaciones internacionales, diplomacia, política, a saber un montón de cosas. Es muy calificado el muchacho. Y para él la revolución todavía viene. Entonces tenemos que recordarnos que el neoimperialismo que sigue en Nicaragua demuestra también y refleja que la revolución todavía está viviendo. Entonces, aunque estoy de acuerdo con todo lo que dijo el señor Enrique, quiero decir que sí, en ciertos aspectos a todos nos afecta toda la situación geopolítica, histórica que ha pasado en Latinoamérica y específicamente en nuestra situación en Nicaragua. Y siempre va a seguir si nosotros no hacemos algo con el privilegio que tenemos aquí en Canadá como canadienses para abogar para el cambio que Nicaragua y que Latinoamérica necesita y que la gente de Latinoamérica se merece. Y siempre las realidades tienen diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones. Y precisamente esa es parte de la democracia, o sea, convivir entre todos con esas diferentes visiones de la vida y proyectos de país. Guillermo, vos estoy seguro que no estás de acuerdo con muchas de las cosas que dijo. Nos quiere quitar el micrófono. Yo a Guillermo lo quiero. Para mí yo lo veo esto como un intercambio de opiniones, de ideas, ¿verdad? Poner en juego ahí pensamientos y de perspectivas, ¿verdad? Pues, y habría que señalar ambos aspectos, no solo uno. Por ejemplo, es cierto, efectivamente el gobierno de Canadá tiene buena reputación y prestigio, digamos, a nivel internacional, pero también sus empresas, las empresas canadienses, o sea, que no son del gobierno, pero que son, digamos, transnacionales, son los responsables de la destrucción del medio ambiente, ¿verdad? En toda América Latina y, bueno, en otras partes del mundo. Y eso también, eso genera pobreza y miseria. Y eso, para mí, también resta autoridad a lo que vaya a decir cualquier representante del gobierno canadiense en un foro internacional. Es muy interesante también, yo miro muy interesante lo que dice Enrique en cuanto a
diversidad o la contradicción, la polarización que ha existido en el país en cuanto a la acumulación de riqueza. Y eso me hace preguntarme, y también me gustaría preguntarle, en cuanto a la propuesta, ¿verdad? Que fue algo que también ya se hizo anteriormente esa pregunta. ¿Cómo la oposición piensa resolver este problema de miseria o de pobreza generalizada? O sea, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, se habla del pueblo nicaragüense, pero el pueblo nicaragüense tiene distintos sectores. Y uno de los conflictos que tiene la oposición es que están los intereses de los empresarios ahí prevaleciendo, pero también está el interés y las necesidades de la mayoría de la población. De hecho, una cifra del Banco Mundial de antes del 2018 decía que la pobreza extrema en Nicaragua había bajado del 60 al 24%. Digamos, y eso era un logro que se le reconocía al gobierno de Ortega. Entonces, en este sentido, y insisto en eso, pues por eso también parte de la población, no digo todo el pueblo nicaragüense, digamos, por lo menos que el sector que apoya al gobierno de Nicaragua, atribuye digamos, el deterioro, el incremento, el crecimiento otra vez de la pobreza a la protesta y a la paralización del país que se dio en abril del 2018 y que cortó todo el comercio internacional y bueno, agudizó la crisis económica que ahora también se está viviendo. Bueno, yo creo que ha sido una conversación interesante que obviamente no podemos, nunca vamos a terminar y vamos a estar de acuerdo en que tal vez no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero repito, esa es la intención que tenemos con este programa, de que podamos conversar sobre las diferentes perspectivas que tenemos sobre las diferentes situaciones, realidades en los diferentes países. Yo personalmente solo quisiera insistirles, sobre todo a los nicaragüenses, incluida Luisa, ¿verdad? Que nació en Nicaragua. Sobre todo Luisa, que tienen un gran país realmente. Tienen un gran país con mucha riqueza y la mayor riqueza, en mi opinión, es la gente, porque los nicaragüenses son extraordinarios. Estar en Nicaragua, amigos latinoamericanos que nos están oyendo, vacaciones, vayan a Nicaragua. Para comenzar, ya cuando se abran, sí. Para comenzar es barato, ¿verdad? Pero se come delicioso. Se come delicioso y la gente es extraordinaria. Sí. Nicaragua es un gran país que merece un mejor futuro que la realidad que tiene en este momento. No somos nosotros quienes lo vamos a construir, porque nosotros estamos aquí, no somos nicaragüenses, son ustedes allá en Nicaragua quienes tienen que definir qué es lo que tiene que suceder en el país, hacia dónde tiene que encaminarse. Busquen ayuda, obviamente, de los países. Canadá, con todos sus defectos, estoy de acuerdo con Guillermo, particularmente con las mineras. Canadá tiene un montón de pecados que debe confesarse y hacer contrición, pero también tiene bastantes virtudes. Busquen los apoyos de los gobiernos, pero sobre todo decidan ustedes allá, no estén pensando en países del exterior, sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Que uno no sabe si es amigo o enemigo muchas veces, ¿verdad? O sea, es bien impensable qué es lo que puede pasar, pero no tiene amigo a Estados Unidos. Pero tienen que sacar adelante ese gran país. Realmente es maravilloso. Solo ese cierre de predicador que estoy dando, porque sí, suena interesante que Oscar esté diciendo eso. La primera vez. Oh my God. Porque estamos ya cerrando, ya nos pasamos unos minutos con la autorización del jefe de la radio. Vamos a hacer el cierre entonces. Yo quisiera que cada quien mandara un pequeño mensaje. Vamos a comenzar de Nicaragua para arriba. Enrique, tu último minuto para que puedas convencernos de algo que nos querrás convencer. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ojalá y que se repitiera. Un saludo a los nicaragüenses en Canadá, un saludo a quienes nos pueden estar escuchando fuera de las fronteras y dentro de Nicaragua. Realmente tenemos un gran desafío nosotros los nicaragüenses, y es cómo construir un país distinto, con libertad, con democracia, con derechos, con oportunidades, que lamentablemente a lo largo de nuestra historia nosotros mismos los nicaragüenses, con nuestro antagonismo, ¿verdad?, con anteponer los intereses de grupos por encima de los intereses de la mayoría, hemos venido dando tumbos en estos 200 años de historia independiente. Ahora que enarbolamos la bandera azul y blanco, cobijado en la bandera nacional,
probablemente tengamos la oportunidad de construir un nuevo país, al menos esa es mi esperanza. Michael. Yo quiero comentar que estoy de acuerdo también con esa idea y urjo también que los canadienses nicaragüenses y los nicaragüenses en Canadá pongan atención a lo que está diciendo el gobierno actual de Justin Trudeau liberal, que aboguen para que cuando las reservas de vacunas que ya hemos procurado, todos los canadienses que quieren se vacunen, para que mandemos a Latinoamérica, mandemos a Nicaragua, para que la gente ya tengan posibilidades. Que todo el mundo escriba a Evan Dyer en CBC, que él es el único periodista en CBC que yo he visto en toda mi vida que le interesa Nicaragua. Él es el periodista parlamentario y tiene interesado entrevistar a Mauricio Gelli, que él es embajador de Nicaragua. Que le escriban al CBC, que le escriban a sus medios de comunicación, que le escriban a sus representantes, porque pagamos impuestos, somos electorado y somos parte de la civilización canadiense. Tenemos que representar, porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer para representar, a nadie le va a importar. Tiene que importar más a nosotros. Gracias, Marco. Guillermo, tu último minuto. Gracias. Sí, yo espero que se logre superar la polarización, que podamos dialogar abiertamente, con respeto, intercambiar ideas, pensando qué es lo mejor para Nicaragua. Siento que hay un encarnizamiento en ambos sectores, en ambos lados, de una intolerancia increíble. Entonces yo creo que en tanto eso exista, va a ser difícil que se pueda construir realmente una Nicaragua que, usando esta frase de la teología de la liberación, que dé preferencia a los pobres. Yo creo que eso es lo importante que hay que hacer. Y espero que pues también que repitamos esta experiencia, ¿verdad? Porque ha sido muy fructífera, y yo creo que eso ojalá también sirva de ejemplo a otros nicaragüenses que, cuando van a opinar de Nicaragua, que lo hagan de esta manera y sobre todo bien informados. Eso es mi recomendación, también informarnos bien y viendo las distintas perspectivas para poder dar una opinión realmente bien fundamentada. Perfecto, Guillermo. Alexandra, que ha estado más como observadora en esta temática, asustada pero que en 15 días va a participar mucho cuando toquemos otro tema que ella sabe cuál es. Alexandra. Ya que agarre más confianza, Ezio. Pero interesante todo lo que he escuchado el día de hoy, y también como latinoamericana quiero decir que nuestros países son inmensamente ricos, pero en recursos y en su gente es maravillosa, y es una pena que muchos de sus políticos con su corrupción hayan hecho que nuestra gente pase necesidades, y es lamentable porque confiamos tantos de izquierda como de derecha, y en muchos países ambos nos han defraudado. Entonces esperemos que algún día existan buenos políticos. Y hagamos algo nosotros también, ¿verdad, Alexandra? Claro, y nosotros también como ciudadanos. Luisa, tus 30 segundos de fama de siempre. No, te vamos a dar un minuto y sí, solo porque sí, porque si no, ya era anunciado que no te lo iba a cumplir. A ver. Yo creo que hay una cosa que para mí es fundamental tenerla clara. El tema no es si somos de izquierda o si somos de derecha. El tema es la vida de la gente. El tema es la defensa de los derechos humanos, que independientemente de si sos de izquierda o si sos de derecha, tenés que promulgarla. El tema son 300 madres llorando a sus hijos sin que hasta este momento haya habido justicia. Más de 100,000 nicaragüenses que han tenido que salir. Jóvenes que sí es cierto que se quieren ir de Nicaragua, pero no es por los mismos motivos que se quieren ir los jóvenes de El Salvador, porque es la delincuencia, y en Nicaragua no es lo mismo. Medios de comunicación que se han cerrado, 20 medios de comunicación en los últimos 13 años y 4 noticieros, y que la verdad que reciben los nicaragüenses hoy por hoy no es verdad, es la verdad que Daniel Ortega les quiere dar, porque es dueño de más del 70% de los medios de comunicación. ¿Escucharon a Luisa Moncada? No, hay cosas que es que hay cosas que no importa si yo soy de derecha o si soy de izquierda, soy humano. Perfecto. Gilberto. Particularmente difiero en alguna medida de lo que está planteando Luisa, y creo que lo planteé aquí. Creo que el punto político es grave, pero también se nos está olvidando que esa utopía que se vivió en Nicaragua hace 30 años, que se vivió en El Salvador, se está perdiendo, y es porque un modelo económico está determinando qué es lo que está ocurriendo, y creo que eso se nos está olvidando, que es lo que está pasando en El Salvador, que lo que ha pasado
en Chile, está pasando de nuevo en Nicaragua. Y creo que es donde los nicaragüenses deberían comenzar a trabajar duro en ver cuáles las consecuencias del modelo económico que está prevaleciendo y para dónde van, porque la utopía se está perdiendo gracias a eso. Bueno, interesantes los puntos de vista de los cortos, de mediano y de largo plazo. Me parece extraordinario, parece este programa. Gracias nuevamente a Enrique y a Michael por haber compartido con nosotros el tema de Nicaragua. A nuestros colegas Guillermo, Alexandra, Luisa y Gilberto, como siempre, también con nosotros aquí en estos estudios hablando cosas difíciles, a veces hablando mal y a veces hablando bien, depende, a veces ¿verdad? Peleándonos y a veces... Por ejemplo, yo ahorita ya he decidido quitarle la palabra a Gilberto. Como siempre. Ya, para el próximo domingo, prepárese usted que le tiene miedo al tema de los impuestos. Vamos a tener a funcionarios de Revenue Canada, bueno, Canada Revenue, conversando con nosotros sobre el tema caliente, el tema caliente. CRB, el beneficio de los $2,000. Y un poco también sobre las estafas y otras dudas que estafas en línea, no en línea, en teléfono, que están floreciendo, y otros temas que tienen que ver con los impuestos, directamente con funcionarios de Revenue Canada. Esté en sintonía el próximo domingo a las 11 de la mañana. Gracias nuevamente y cuídense mucho. Feliz domingo. Cuídense, escóndansele al virus. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, mucho gusto. Vacúnense, tenemos que... Espero que establecer contacto para